Profesora, mi nombre es Aria Celeste Fernando Elías Vela. y hoy presentaremos la unidad número 2, que es reconocimiento y medición de las variaciones patrimoniales. Primero que nada tenemos que saber qué son las variaciones patrimoniales. Las variaciones patrimoniales son cambios que se producen en el patrimonio del ente, ya sea por la actividad principal de la empresa o por causas ajenas al mismo. Un ejemplo sería la inflación. Estas mismas surgen o se generan por transacciones u operaciones de los propietarios, como aporte de capital o retiros, por terceros, ya sea por la compra o venta de bienes y servicios, o por otras también otros acontecimientos ajenos que pueden afectar, no tan ajenos, pero pueden afectar al patrimonio del ente, como por ejemplo el vencimiento de la mercadería. Estas mismas se clasifican, según su naturaleza, en cuantitativas y cualitativas. Las cualitativas, también conocidas como las permutativas, son aquellas operaciones que se destacan de las demás por el hecho de que ocurren o se producen cambios en el activo como en el pasivo, pero sin afectar el valor total del patrimonio neto del ente. Esta misma también tiene su clasificación y para ello voy a hacer una muestra. Tenemos la variación patrimonial permutativa sectorial del activo. En esta misma, utilizando la ecuación patrimonial, la ecuación contable patrimonial, que es activo igual a pasivo más patrimonio neto, esta solamente se produce cambios en el activo, que puede ser un aumento como una disminución, pero el pasivo y el patrimonio neto se mantienen constantes. Un ejemplo claro sería la compra de mercaderías. Sabemos, entraría mercaderías a caja por su monto establecido. Activo sube por la entrada de mercadería y baja por la salida de dinero. Luego tenemos otra clasificación que es la variación patrimonial permutativa, pero ahora es sectorial del pasivo, donde activo se mantiene constante, el pasivo tiene un aumento o disminución y el patrimonio neto también se mantiene constante. Un ejemplo claro sería cuando queremos saldar una deuda con otra. Utilizamos la deuda proveedores a documentos a pagar. Sí. Y por último tenemos ya la variación patrimonial permutativa, pero ahora es intersectorial. La diferencia de esta es que aquí se produce un cambio tanto en el activo como en el pasivo, pero como siempre, no tocamos al patrimonio neto. Activo sube, pasivo sube y el patrimonio neto se mantiene constante. Un ejemplo sería cuando queremos comprar mercaderías en cuenta corriente. Utilizamos de nuevo la cuenta mercaderías a em, Proveedores. mercaderías a Proveedores. proveedores, perdón. Proveedores, por el mismo monto. También hay que aclarar que en estas variaciones el monto, el valor por el cual se registran son el mismo, son de igual valor. Bueno, esta sería la parte de variaciones patrimoniales permutativas. Luego tenemos las variaciones patrimoniales modificativas.
Las modificativas son aquellas que se producen por operaciones donde hay un cambio en el valor total del patrimonio neto, pero también hay cambios en el activo como en el pasivo. Esta también podemos agregar que es por los ingresos, por los gastos o por los aportes y retiros del capital que se producen. Y se clasifica en dos partes también. Tenemos las modificativas puras y las modificativas mixtas. Las modificativas puras son aquellas que surgen por un cambio en el resultado, que puede ser un ingreso o un gasto, pero también por un aporte de capital, ¿o no? Un aporte de capital o un retiro. Un ejemplo sería ya cuando queremos pagar un alquiler. Tenemos alquileres perdidos a caja. Como sabemos, alquileres perdidos es una cuenta de resultado negativo. Tenemos el mismo monto y en esta sería el activo disminuiría por la salida de dinero, el pasivo se mantendría constante y aquí afecta el patrimonio neto con un resultado negativo. Así que disminuye. Esto ya sería una pura, o también conocida como una modificativa simple. Luego tenemos las mixtas. En las mixtas, aquí ya varía el valor en el que se registra, porque ya no entra como en las permutativas que tienen el mismo valor. Esta ya sería distinta. Como por ejemplo, hacemos mm, realizamos una venta con una venta de mercaderías por efectivo. Entraría acá caja a ventas. Obviamente acá sería por el mismo monto. Y como ya sabemos, al lado de la venta siempre tenemos que registrar el costo de mercadería vendida. Fue la mercadería que ya vendimos. Cada uno con su monto. ¿Ok? ¿Cómo sería acá la variación patrimonial? Activo igual a pasivo más patrimonio neto. ¿Ok? Activo subiría por el valor de caja, pero disminuiría por la mercadería. Pasivo se mantiene constante y patrimonio neto aumentaría por las ventas y disminuiría por el costo de mercadería vendida, ya que es un resultado negativo. Ya el valor, si es mayor o menor, dependería del saldo en el que lo registramos. Y con esto terminaríamos con las variaciones patrimoniales. Ahora pasamos al siguiente tema, que ya sería la base de imputación contable, también conocida como devengamiento. Según la RT 59, nos habla de este mismo en el párrafo 18, donde nos dice que utilizamos el principio de devengamiento para que aquellas transacciones u operaciones se registren en el momento en el que ocurrieron, más que nada para los ingresos o los gastos, pero independientemente si entra o no flujo de efectivo. Esto nos garantizará que nuestros estados contables se reflejen más a la realidad. Un ejemplo sería cuando brindamos servicios en diciembre, pero serán cobrados en enero. Entonces, ¿cuándo se deben registrar? En diciembre, en el mismo día que se generaron. Pasamos a otro tema, que ya es la medición de ganancia. La medición de ganancia es un proceso de financiamiento
un proceso de financiamiento em, para la obtención de un beneficio neto, la obtención de un beneficio neto por, perdón, vuelvo a empezar. ¿Qué es la medición de la ganancia? La medición de la ganancia es un proceso de financiamiento. Un proceso de financiamiento que nos generará un beneficio, que genera un beneficio neto por la empresa o por la inversión que realizamos. Pero aquí ya no contaríamos o restaríamos los impuestos, los costos y los gastos que implica. Esta misma se divide en tres partes, que es la ganancia bruta, la ganancia operativa y la ganancia neta. La ganancia bruta es aquella que nos mide la rentabilidad, nos mide la rentabilidad de la actividad principal de la empresa. Pero aquí ya no contaríamos a los gastos administrativos u operativos. Los gastos administrativos o comerciales, sí, operativos o de comercialización. No los contaríamos. En esta, la ecuación sería, a ver, sería eh, la ganancia bruta es igual a las ventas netas, menos el costo de mercadería vendida. Así conseguiríamos nuestra ganancia bruta. Luego ya pasamos a la ganancia operativa. Esta nos mide el rendimiento. Nos mide el rendimiento de nuestra actividad principal de la empresa, de nuestro negocio, nuestra empresa o nuestro negocio central. Em, Esta se calcularía con la ganancia bruta, menos los gastos administrativos y menos los gastos de comercialización. Un ejemplo de gastos administrativos serían los sueldos jornales, los sueldos de los empleados, y un ejemplo de los gastos de comercialización serían como por ejemplo los fletes o el pago de un alquiler, del alquiler del negocio de la venta. Y por último ya está la ganancia neta, que sería nuestra ganancia final, la definitiva, que esa pertenecería y se la mostraría directamente a los accionistas y los dueños de la empresa. Es, esa misma nos refleja un impacto de financiamiento, también los, im- nos refleja los impuestos a las ganancias y, y la inflación. Nuestro cálculo para esto sería, sería la ganancia operativa, la ganancia operativa, más o menos los resultados de financiamiento y tenencia, y tenencia
menos ya serían los impuestos a las ganancias. Y por último ya pasamos a los resultados transaccionales y no transaccionales. Los resultados transaccionales son aquellos resultados que surgen o se originan por algún intercambio de bienes y servicios. Algún intercambio de bienes y servicios. Mm. Em, por ejemplo, sería, como comenté hace rato, el impuesto a las ganancias, los costos, etcétera. Y luego tenemos ya los resultados no transaccionales. Los resultados no transaccionales son aquellos resultados que reflejan o nos muestran el mantenimiento del activo y del pasivo, como también de casos ajenos, como por ejemplo como por ejemplo tenemos la inflación, el efecto de inflación conocido como Red Pam. El Red Pam es el Red Pam es el reconocimiento de exposición, reconocimiento de exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda. Y también puede surgir por otro factor, que ya serían por los cambios, los valores específicos, de variables específicas. Por ejemplo, cuando cambia el valor de la mercadería en el mercado. Y con eso terminaría mi parte. Ahora continúa mi compañero con los siguientes temas. Bien, a mí me tocaría continuar, que sería con las contingencias, que son aquellas situaciones presentes ocurridas en el pasado, cuya acción dada o no de esta, genera, bueno, genera un tipo de dependencia sobre eventos futuros inciertos que no controlables por la entidad. Según Fowler-Newton, él enfatizaba en el reconocimiento de estas contingencias, especialmente de pasivos, siguiendo obviamente el principio de prudencia, y él las definía como una incertidumbre sobre el valor existente del pasivos o activos de la fecha corriente del ejercicio. También tenemos que serían, y el principio de prudencia sería de que no debemos anticipar las ganancias, pero sí reconocer las pérdidas si son probables. Después nos habla de los criterios de registración, que son tres, que son los probables, los posibles y los remotos. Dentro de los probables son aquellos eventos que sí son probables de que ocurran y se deben registrar contablemente si se pueden llegar a cuantificar, que en este caso podrían llegar a ser un activo o un ejemplo que sería un juicio por laboral, por así decirlo. Después están los posibles, que son aquellos que se deben registrar mediante notas, que son mayores que las remotas, pero no son probables. Después están las remotas, que son aquellos que son muy raros y que es muy raro de que pase. Estas también se deben notificar por notas. Un ejemplo de estas que puede llegar a ser el incendio
Bueno, el incendio ocurrido en enero del siguiente ejercicio, por así ponerlo. Después están los hechos posteriores al cierre, que se dividen en dos, que serían los hechos confirmatorios y los hechos no confirmatorios. Los hechos confirmatorios son aquellos que presentan evidencia sobre las condiciones existentes al cierre, mientras que los hechos no confirmatorios son aquellos que revelan evidencias, revelan condiciones después de la fecha de cierre, en este caso. En el de los hechos confirmatorios, un ejemplo podría ser el quiebre de un cliente por deudas pasadas. Y en hechos no confirmatorios, podría llegar a ser un ejemplo el, el robo de un objeto o de un bien, por así decirlo. Después están que serían los ajustes de resultado de ejercicios pasados, que esto sería más que nada, sería la corrección o ajustes de modificaciones previas para reflejar que sería adecuadamente la situación patrimonial actual. Esto sería su finalidad de esto, sería obviamente sería corregir errores, omisiones o cambios en los criterios contables. Después sería el tratamiento para estos, vendría a ser este, el- se ajusta el saldo inicial, que serían de los resultados no asignados, en el estado de evolución del patrimonio neto. Bien, después de esto seguiríamos que serían ¿cómo se llama? Los cambios en la evaluación los cambios en la evaluación de los activos y pasivos. La evaluación de activos y pasivos ha evolucionado en diferentes modelos que más que nada priorizan lo que serían el valor razonable y por inflación. En Argentina sale mucho a destacar que sería la RT número 54 de la NUA, la cual simplifica y unifica criterios para empresas pequeñas y para ajustar lo que serían ajuste de monedas extranjeras. A ver, un poco rápido. Eh, de esto entraría también lo que serían tipo impuestos diferidos, que nos habla de que las empresas pequeñas pueden optar por no aceptar o por no reconocer activos o pasivos por impuestos diferidos, registrando que serían los impuestos corrientes. De moneda extranjera nos hablan de que los pasivos deben valuarse al valor de venta, mientras que los activos se deben valuar al valor de compra. Para ambos de estos se tiene que utilizar el criterio de al cierre de ejercicio. Después estaría que sería el reconocimiento de activos y pasivos, que estos nos hablan de que debemos denominarlos como probables y no como no como alto nivel de probabilidad, sino reconocerlos y ajustarlos según los criterios de la RT16. Después ya vendría a ser que sería los siguientes temas que serían de inflación según la RT6 y la RT17, que nos hablan de que toda la medición debe ser consciente de los ajustes por inflación, reconociendo el impacto de sobre los resultados por exposición, que nos denomina esto. Y para cerrar todos los temas, hablaría de la baja contable de elementos. La baja contable de elementos nos habla de que podemos eliminar, que sería un activo, un pasivo del balance general. O sea, podríamos tipo realizarlo por enajenación, por desuso o por siniestro. Que sería el tratamiento para esto, se debe realizar el asiento contable
de la baja del activo fijo. De la baja del activo fijo y este, eh, cancelar la amortización acumulada, cancelar la amortización acumulada y aceptar el resultado de la operación. Dentro de estos, o sea, uno de los activos podría ser el tipo del activo, como sea de baja, se dan de baja cuando se venden o por robo o siniestro, mientras que los pasivos se dan de baja o se eliminan, por así decirlo, cuando se cumple la obligación. En este caso podríamos decir que sería tipo el pago de una compra a un proveedor. Bien. Para terminar, mostraría lo que sería un asiento. ¿Dónde está? Eh, un asiento que vendría siendo este, que es cómo se registra la baja contable definitiva por daño total. En este caso, yo puse el ejemplo de una computadora portátil. Sería como cualquier asiento, únicamente que en este, o sea, pondríamos que sería la fecha, el asiento de la baja del activo fijo, y las cuentas que llegarían a estar en este asiento serían la depreciación acumulada de equipos de computadoras y la pérdida por retiro o baja de activos fijos. A, que sería el activo en sí, que serían los equipos de computadora por los montos que se van a ir dando al momento de la baja. Sí. Y bueno, profe, esta sería nuestra exposición de la unidad 2. Muchas gracias por ver. Ahí está. Ay.